Vamos a empezar un poco por hablar de los antecedentes que han dado lugar, pues, a que exista una norma específica de voluntades vitales anticipadas. No me voy a detener mucho porque creo que estás interesado más en otras cosas, pero sí es importante que veamos un poquito el recorrido. Entonces, la primera ley importante que a nosotros nos afecta es la Ley General de Sanidad, que es donde se empieza a contemplar la necesidad de humanización de los servicios. En esta ley, pues ya se pone de manifiesto, pues, que hay que respetar ciertos derechos, pues, como la intimidad personal, la dignidad, la libertad de la persona, la confidencialidad de la información y el que no haya ningún tipo de discriminación. La siguiente ley importante para nosotros es la Ley de Autonomía del Paciente, que es del año 2002. Ahí es donde se recoge qué es el consentimiento informado, que, bueno, pues que toda actuación sanitaria requiere pues el consentimiento previo de la persona, es decir, hace falta que la persona dé su conformidad antes de que se haga ningún tipo de actuación sanitaria. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos capacidad para dar esa conformidad? Pues para eso se crean las instrucciones previas, que es que lo dejemos dicho de antemano por escrito cuáles son nuestras preferencias respecto a lo que nosotros queremos y no queremos. Quiero comentaros también, para el desarrollo de la charla, que no haya confusión, que instrucciones previas, voluntades vitales anticipadas y testamento vital son sinónimos. Entonces, dependiendo de la normativa o dependiendo del documento, se le llama de una manera o de otra. ¿Vale? Aquí en Andalucía lo conocemos como voluntades vitales anticipadas, pero, por ejemplo, esta normativa pues lo recoge como instrucciones previas. Un año después, en el año 2003, aparece la Ley de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Ahí ya tenemos una definición de lo que es las voluntades vitales. Dice, es la manifestación escrita hecha para ser incorporada al registro por una persona capaz que consciente y libremente expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la asistencia sanitaria para cuando ya no tengamos capacidad de expresarnos. Entonces, lo de la capacidad es importante. Vale. Lo de la capacidad es importante. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? Vale. A mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces he ido a alguna visita, que han pedido visita a domicilio, y he ido a lo mejor a una residencia y cuando he estado allí me he encontrado con que la persona tenía tal grado de deterioro que ha sido imposible hacer la voluntad vital, porque no podía expresarse. Entonces no hay que esperar a ese grado de deterioro, hay que hacerlo antes, cuando todavía podemos tomar decisiones y cuando todavía podemos comunicarla. En el año 2012 ya se crea un registro que, bueno, que el objetivo es pues, que todas las voluntades vitales estén custodiadas y se conserven y sean accesibles pues, para cualquier punto de Andalucía. La última ley importante que ha salido, que nos afecta, es la ley de eutanasia. Nos afecta porque una de las vías para solicitar la eutanasia es a través de las voluntades vitales. Se quedan solicitadas pues, precisamente para lo que estamos hablando, para cuando ya no sea posible solicitarla porque no tenemos capacidad. Entonces se deja dicho ahí que queremos recibir la eutanasia. ¿Cuál es la definición de eutanasia? Con esto ha habido como cierta confusión. Entonces sí os voy a leer la definición y voy a comentar un par de cositas, aunque no me detenga mucho. Mirad, el informe anual de eutanasia de 2021 dice que es la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada, mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y no ha podido ser mitigada por otros medios. Como veréis, es una definición muy densa. De aquí lo importante es que tengamos claro que es una acción que tiene como objetivo provocar la muerte. Dice que es una petición informada, expresa y reiterada en el tiempo porque en el procedimiento, cuando lo solicitamos, el médico tiene que darnos, cuando no lo hacemos a través de las voluntades vitales, sino por otra vía, lo solicitamos ante el médico tiene que informarnos bien, darnos toda la información que pueda sobre la enfermedad que tenemos, sobre cómo puede evolucionar, si existe alguna alternativa, y nosotros tenemos un periodo obligatorio de 15 días
para pensar en eso. Y si queremos continuar, entonces presentamos una segunda solicitud para ratificarnos en esa decisión. Entonces, por eso esas palabras aparecen en la definición, porque sí son importantes de cara al procedimiento. ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? Estábamos hablando de la ley de eutanasia. ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? No existe una normativa específica de los cuidados paliativos, pero, sí está garantizada la atención al final de la vida con cuidados paliativos y viene recogida en el Estatuto de Autonomía, en 3 de los artículos, y también en la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que establece pues eso, que toda la persona tenemos derecho a recibir cuidados paliativos integrales, al tratamiento del dolor y a recibir la sedación paliativa. Bueno, con toda esta normativa que tenemos de base, ¿para qué son útiles las voluntades vitales? Pues mira, yo pienso que tiene beneficio para todos, especialmente para el paciente o para la persona que lo solicita, pero también para la familia y para los médicos. Es una manera de prevenir problemas. Estamos hablando de situaciones muy complejas, muy críticas y además en un momento de mucho impacto emocional cuando hay que tomar estas decisiones. Entonces, el tener este documento redactado facilita mucho las cosas. Por ejemplo, respecto al paciente, pues alivia un poco o diluye el miedo a la deshumanización. No sé si habéis escuchado hablar del término obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. Esto es pues cuando se intenta mantenernos con vida tecnológicamente a todas costas, aunque estemos en situaciones penosas. Entonces, hay personas que tienen mucho miedo a esto. Si nosotros lo dejamos dicho en las voluntades vitales, oye, por favor, que no se tomen con nosotros medidas desproporcionadas, que no queremos estar en esta situación, pues evitamos problemas y calmamos nuestro propio miedo. También el miedo a ser una carga excesiva para los familiares. Esto es una preocupación que sale mucho cuando vamos a hacer voluntades vitales anticipadas. Es algo que la gente manifiesta mucho. Y también el miedo a que se tomen medidas contrarias a nuestras creencias. Si nosotros hemos dejado dicho todo lo que es importante para nosotros, pues no dejamos lugar a dudas. Respecto a la familia, ¿por qué es beneficioso para la familia? Bueno, pues a veces, por ejemplo, ocurre lo que se llaman pactos de silencio, que no sabemos cuánta información darle a nuestro ser querido sobre la situación que hay, cuando la situación es muy grave y queda poco tiempo de vida. Entonces, la familia se ve con un conflicto de no saber qué hacer. Si uno lo deja dicho en las voluntades vitales, ya no hay conflicto. La desconfianza ante los médicos también que puede haber por parte de la familia, de que se piense que el médico no ha hecho todo lo posible. Si uno ha dejado reflejado en las voluntades vitales qué quiere y qué no quiere, pues ya se ve que no ha sido una negligencia médica, sino que es que la persona no quería ciertas cosas. Luego también alivia la angustia de que un familiar se nos va a fallecer. Entonces, por lo menos nos queda la tranquilidad de que se ha hecho lo que esa persona quería. Y bueno, y la culpa por pensar que estamos abandonando a nuestro familiar también. A veces cuando se retiran tratamientos, uno puede tener esa culpa de no saber si está haciendo lo adecuado. Si nosotros lo hemos dejado dicho antes, pues nuestros familiares pueden estar tranquilos. Respecto a los médicos, las ventajas que tienen, pues bueno, a ellos también tienen miedo a veces de no saber cuándo es el momento de hacer las cosas o de estar planteándose si es ético o no lo es, pues si nosotros dejamos dicho lo que queremos, tampoco hay lugar a dudas para los médicos. Os voy a leer como curiosidad el fragmento del primer testamento vital, de las primeras voluntades vitales, para que os hagáis una idea. Luego os voy a enseñar un ejemplo concreto de voluntad vital. Esto es hay que hacerlo de forma personalizada, pero es para que os llevéis una idea. Pero esto como curiosidad, pues os lo voy a leer. Es el primero que se hizo. Si se llegara a una situación en la cual ya no fuera posible esperar de manera razonable mi recuperación tras haber quedado incapaz física o mentalmente, solicito que se me permita morir y no se me mantenga con vida por medios artificiales o con medidas extraordinarias. No temo a la muerte tanto como temo a las indignidades de la degradación, la dependencia y el dolor sin esperanza. Por tanto, solicito que se me administre medicación de forma compasiva, con el fin de aliviar el sufrimiento, aunque ello pueda precipitar la muerte. De alguna manera este hombre estaba pidiendo pues, que no se hiciesen, que no hubiese encarnizamiento terapéutico con él.
Aquí ese testamento, ¿no?, hablaba de dependencia y hablaba de sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las enfermedades progresivas e incurables se caracterizan pues, precisamente porque vamos perdiendo capacidades físicas, psicológicas, empiezan a aparecer múltiples síntomas, trastornos emocionales y sufrimiento existencial. Se va produciendo una pérdida paulatina de autonomía y un aumento de la dependencia para las actividades de la vida diaria. Esto a veces la persona lo experimenta, la dependencia, ¿no? A veces la persona la experimenta como una pérdida de dignidad, que además se aumenta, se intensifica con la culpa de sentirse una carga. Es que eso es una cosa que a la gente le suele preocupar mucho. Muchas veces, perdón, Muchas veces no hacemos nuestras voluntades vitales anticipadas porque nos hayan diagnosticado una enfermedad, sino porque hemos sido testigos del final de la vida de otros seres queridos. Entonces eso nos pone de frente qué cosas queremos y qué no. La posibilidad de la muerte entonces nos lleva a plantearnos a veces a nosotros mismos cuál es el sentido de la vida y cómo la estamos viviendo. Mira, esta es la estructura, os la voy a explicar. Comentaros que para solicitar cita para hacer las voluntades vitales hay que llamar a Salud Responde. Ellos facilitan las citas. Cuando hacemos una voluntad vital se rellenan 4 documentos. Estos documentos los vamos a ver luego en un ejemplo, os lo voy a explicar ahora un poquito por encima. No tenéis que agobiaros con estos documentos. En la cita, cuando tenemos la cita, tenemos una hora para hablar de todo esto, para hablar de vuestro caso particular, para hablar de lo que os da miedo, de lo que os preocupa. Entonces, no tenéis que llevar los documentos redactados. Si queréis hacerlo, perfecto, no pasa nada. Pero que si no tenéis claro qué poner ahí, no importa, porque hay tiempo suficiente como para que lo repasemos, lo pensemos y lo redactemos juntas o juntos. Entonces, ¿cuál es la estructura? Tenemos un anexo 1, que es un modelo de solicitud, como cualquier otra solicitud administrativa, donde vemos, pues ponemos nuestros datos de identificación. Después tenemos el anexo 2. El anexo 2 es nuestra voluntad vital. Entonces, esto se divide en varios apartados. Tenemos un primer apartado de de valores vitales. Ahí es donde vamos a expresar cuáles son nuestras creencias éticas, nuestras creencias religiosas, cómo vemos nosotros la enfermedad y cómo queremos vivirla de alguna manera, dónde están nuestros límites, por dónde no queremos pasar, qué sería para nosotros un sufrimiento insoportable. Todas estas cosas las vamos viendo un poquito más concreto cuando tenemos la cita, porque no me puedo meter tanto, pero en este apartado es donde se reflejan nuestras ideas. ¿Hasta qué edad se pueden trabajar? Pues no hay una edad establecida. De hecho, hace poco estuve en una jornada y comentaban de un caso que una persona de 80 años había podido donar si sus órganos están en buen estado. No es lo más habitual, pero funcionó. No hay edad, por lo menos que a mí se me haya comunicado y esto es reciente. En las jornadas estas en las que estuve son recientes. El estado de salud. Claro. Mm. Bueno, el segundo apartado de nuestro anexo 2 habla de situaciones clínicas de aplicación del documento. Hay que tener en cuenta que las voluntades vitales solamente se van a aplicar cuando estemos en una situación que se considera irreversible, es decir, no hay expectativas de que nos podamos recuperar y cuando además no nos podamos expresar o no tengamos capacidad para tomar decisiones. Entonces, en principio, ese apartado no es obligatorio rellenarlo, el anterior tampoco, porque partimos de esa base. Ahora, hay personas que sí les gusta poner ciertas circunstancias porque a lo mejor la ha vivido de cerca o porque lo tiene muy claro. Os voy a poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, quiero que se me apliquen mis voluntades vitales si tengo daño cerebral severo o irreversible, si estoy en coma permanente o en estado vegetativo permanente, por ejemplo, o si tengo una enfermedad terminal, o si estoy ya en fase de agonía. Cada uno busca un poco también cuáles son sus límites. El tercer punto son las actuaciones sanitarias de soporte vital. Este punto es el que más dudas genera y el que más inseguridad también, porque vienen específicamente
tratamiento por tratamiento. Luego lo vamos a ver. Entonces hay que decir si uno los quiere, si no los quiere, y si no lo tienes claro, tienes la opción también de tachar la opción de no me pronuncio. No lo tengo claro, pues no me pronuncio. Entonces, también que tengáis en cuenta, por si ya habéis visto estos documentos antes de estar aquí y habéis visto los tratamientos sobre los que tenemos que tachar una opción, que hay que contextualizar, que si por ejemplo estamos en una situación aguda en la que se nos puede salvar la vida, imaginaros que tenemos un accidente de tráfico o que nos ha dado un infarto. Siempre que se nos pueda salvar, se nos va a salvar. No se va a recurrir a este documento. Este documento solamente es, como hemos comentado, para situaciones irreversibles en las que no hay expectativas de recuperación y en las que además ya no podemos expresarnos o no tenemos capacidad para tomar decisiones. El siguiente punto habla de la donación de órganos y tejidos. Hay personas que solamente hacen las voluntades vitales para esto. O sea, aquí estamos explicándolo todo, pues bueno, pues por daros la información más completa posible y que sepáis qué cosas podemos contemplar. Pero hay gente que solamente quiere decir que es donante de órganos y podemos hacer su voluntad vital para eso. Es el único registro oficial y además es accesible desde cualquier punto de España, no solo de Andalucía. Entonces, para el que esté interesado en ser donante, es positivo tener estos rellenos. Luego ya el último punto son otras consideraciones y ahí incluimos otros aspectos que para nosotros sean importantes que no hayamos dicho previamente. Por ejemplo, podemos decir si queremos recibir asistencia religiosa en nuestros últimos momentos, si queremos ser incinerados o queremos ser enterrados y cualquier cuestión que para vosotros sea importante. Luego ya, este que estábamos hablando es el anexo 2, tenemos el anexo 3 y el anexo 4, que son para los representantes. ¿Qué es esto de los representantes? El representante es una opción, no es obligatorio tampoco. Es que nosotros decidimos qué personas quieres que tomen decisiones en nuestro nombre cuando nosotros no podamos. Entonces el representante va a velar porque se cumpla nuestra voluntad vital y va a tener la función de tomar decisiones en nuestro lugar, en los aspectos que no estén recogidos en la voluntad vital. Lo que quede claro en la voluntad vital, ahí no hay nada que decir, ¿vale? Porque es un criterio personal que hay que cumplir. El representante solamente está para lo que no está contemplado. Una vez que está inscrita la voluntad vital en el registro de Andalucía, los datos se pasan a un registro nacional, de manera que son accesibles desde cualquier punto del territorio español. Y además se unen también, quedan vinculados a la historia clínica. Así que se puede ver tanto desde atención primaria como desde los hospitales, desde la sanidad pública o desde la sanidad privada. Mira, aquí he puesto, no las voy a leer, os lo voy a comentar por encima, porque son muchas preguntas, son algunas preguntas que yo hago cuando vamos a redactar la parte de los valores vitales, que es la parte que más tiempo nos consume y que más extensa es. Entonces, simplemente os comento un poquito qué podemos poner en lo de los valores vitales anticipados, en nuestros valores vitales. Aquí, de alguna manera, dejamos reflejado qué capacidades para nosotros es imprescindible mantener para que nuestra vida tenga sentido. ¿Cuáles son nuestros mínimos vitales? ¿Por qué situaciones no queremos pasar? Es decir, pues, por ejemplo, si yo quedo encamada, pues, y dependiente total, pues de esta manera para mí no tiene sentido la vida. Entonces, si necesito medidas de soporte vital en estas situaciones, pues no quiero que se me apliquen, porque no quiero estar en estas condiciones. Por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de capacidades mentales, hablamos de capacidades físicas, hablamos también de poder despedirnos de nuestros seres queridos si así lo queremos. Podemos exponer también si tenemos alguna preferencia respecto a morir en casa o a morir en hospital. Decimos también si estamos dispuestos a estar permanentemente conectados a máquinas de soporte vital. Podemos decir también que se nos calme el dolor por todos los medios, incluso aunque ello pueda acelerar la muerte.
ha habido casos en los que para poner la sedación hace falta el consentimiento o de la persona o de la familia. Entonces, definir el momento en el que se va a poner la sedación a veces trae problemas. Si nosotros decimos, oye, que sí, que estoy dispuesta a una sedación paliativa, que estoy dispuesta a que se me calme el dolor, aunque eso pueda tener el efecto de acelerar la muerte, pues ya no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué puede influir cuando hacemos unas voluntades vitales anticipadas? Pues puede influir, por ejemplo, los acontecimientos vitales y el momento del ciclo vital en el que estemos. Acontecimientos vitales me refiero a que muchas veces, por ejemplo, la gente viene pues porque ha tenido recientemente una situación familiar o de alguna persona cercana y querida, y entonces eso le moviliza, le impulsa a venir a hacer sus voluntades vitales. Respecto al momento del ciclo vital, seguramente no va a ser lo mismo una voluntad vital de una persona de 40 años con hijos chicos que son todavía muy dependientes, que a lo mejor una persona, por lo menos lo que yo me he encontrado, hay personas que me han dicho, mira, yo el día que necesite que llegue el momento, estoy preparado porque considero que he cumplido mis objetivos vitales, por ejemplo. Entonces no quiero que mis últimos momentos sean conectados a máquinas. Esto es un ejemplo, ¿vale? Luego cada uno hay que valorarlo, hay que verlo en esa entrevista, pero os estoy poniendo ejemplos. Va a influir también nuestras creencias éticas o religiosas. Es posible que una persona que sea muy religiosa pues tenga cierta reticencia a solicitar la eutanasia, por ejemplo. No siempre, porque yo me he encontrado con casos que no, pero bueno, nuestras creencias van a influir en el contenido de nuestra voluntad vital. Nuestras preocupaciones y miedos, nuestra red social. Con red social me refiero a apoyos, a los apoyos que tengamos. Hay personas que vienen que me dicen, mira, yo estoy solo y necesito dejar dicho estas cosas, por ejemplo, ¿no? O tengo a los hijos lejos, yo quiero causar los menos inconvenientes posibles cuando esté en una situación irreversible y entonces me gustaría dejar esto dicho. ¿Qué más? Pues luego, cómo nosotros afrontemos, si tenemos una enfermedad, el cómo la afrontemos, nuestro estilo, nuestra forma personal de hacer frente a eso que es adverso y el significado que le demos a lo que nos esté pasando, pues eso también de alguna manera se refleja en cómo va a ser nuestra voluntad vital. Vamos a ver cómo son los documentos y os voy a leer un ejemplo de lo que podría ser una voluntad vital. Mirad, esto es el anexo 1, perdón. Ese es el anexo 1. Ahí simplemente ponemos los datos de identificación y lo firmamos. Vamos a ver un ejemplo de anexo 2, que es la propia voluntad vital. Lo he hecho extenso para que veáis todas las cosas que podemos contemplar. Dice que para mi proyecto vital y en el marco de mi esquema personal de valores, la calidad de vida es un aspecto muy importante y esta calidad para mí está relacionada con unas capacidades personales que pueden relacionarse con mantener mi nivel de conciencia, tener conocimiento de quién soy, de los demás y de mi entorno, ser capaz de comunicarme pudiendo transmitir por algún medio mis ideas y mis necesidades, poder relacionarme con las personas de mi entorno y reconocer a mis seres queridos. No sé si se entiende la idea. Aquí lo que estamos haciendo es dejar dicho nuestros mínimos. Si esto nos falta, estamos diciendo de alguna manera que si esto nos falta, estas capacidades mentales, para nosotros no tendría sentido continuar y no querríamos pues, ciertas medidas de soporte vital. ¿Vale? Continúo. Estar conectada con la realidad, comprender lo que sucede a mi alrededor y ser capaz de decidir sobre mí misma, mi vida y mis asuntos. Mantener una capacidad cognitiva que me permita tener control de mi comportamiento, sin tener interferencias en la relación con los demás. Esto se puede poner de manera más simple, ¿vale? Ya en función de gusto y en función de la conversación que mantengamos. Por ejemplo, otro aspecto más que podemos incluir, pues deseo mantener capacidad
funcional suficiente para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y aquí podemos meternos en más detalles, podemos decir, pues yo si estoy en cama no, o en cama sí, pero si mantengo mis capacidades mentales bien. En fin, esto cada uno lo valora y pone su propio límite, pero que es algo que se puede recoger también. Dice, si transitoriamente tengo periodos de lucidez, durante los mismos no deseo ser informado sobre un diagnóstico fatal. Es lo que hablábamos antes del pacto de silencio. Uno puede decidir si quiere recibir la información de que le queda poco tiempo o si no la quiere recibir. Y eso se puede quedar ahí escrito. Dice, deseo que no se inicien o bien se retiren si ya han empezado a aplicarse las medidas de soporte vital invasivas o cualquier otra cuya finalidad sea únicamente prolongar mi vida en situaciones irreversibles. Que no se tomen medidas desproporcionadas, que no se me apliquen tratamientos médicos o quirúrgicos que sean innecesarios. No quiero que se me mantenga con vida por medio de actuaciones que impliquen obstinación terapéutica. Obstinación terapéutica hablábamos que es lo mismo que ensañamiento terapéutico, ¿vale? Aquí estamos diciendo, oye, yo no quiero vivir permanentemente conectado a máquinas de soporte vital. Para mí no tiene sentido. Luego, el siguiente párrafo habla del dolor, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero habla del dolor, de que se apliquen todos los medios disponibles, incluso aunque ello pudiese tener el efecto de acelerar la muerte, habla de estar acompañado al final de la vida por los seres queridos y habla de morir en el hogar si es posible, ¿vale? Esto podría ser un ejemplo de una voluntad vital. El siguiente apartado era el de las situaciones clínicas que hemos visto antes, pues ahí ponemos, pues quiero que se apliquen mis voluntades vitales en caso de daño cerebral severo e irreversible, en caso de enfermedad en situación terminal, en caso de enfermedad en situación de agonía. Aquí podemos poner lo que queramos. En caso de enfermedad degenerativa en fase demencia degenerativa en fase avanzada. En fin, de todas maneras hemos dicho antes que tampoco es obligatorio rellenarlo, ¿vale? Porque partimos de una base en la que estamos en una situación irreversible en la que no podemos expresarnos y no podemos decidir. Entonces, si queremos incluir estos ejemplos, lo incluimos. Que no, pues no se pone nada y ya está. Mira, esto es el apartado que decía que genera más duda y más inseguridad. Esto hay que hablarlo tranquilamente en la entrevista que tenemos. Pero era lo que hablaba antes, hay que contextualizar. Cuando decimos que no queremos estos tratamientos, no nos estamos refiriendo a una situación normal, por decirlo de alguna manera, hablamos de situaciones irreversibles, ¿vale? Entonces, si para nosotros decimos, si para nosotros tendría sentido que nos pusiesen todos esos tratamientos cuando sabemos que de ahí no vamos a salir, pues porque es irreversible la situación. Entonces, bueno, pues habla de transfusiones de sangre, habla de alimentación artificial, habla de hidratación, habla de técnicas de depuración extrarrenal, que es diálisis, habla de estar conectado a un respirador artificial, de que nos reanimen o no nos reanimen y de la sedación. Yo ahí suelo poner una frase que es muy extensa, pero os explico la idea, que es dejar dicho también en ese apartado lo que estamos hablando, que si rechazamos tratamiento, solo lo rechazamos en una situación irreversible, que si hay posibilidades de recuperación se nos apliquen todos los tratamientos que sean necesarios. El siguiente apartado ya sería el de donación de órganos y tejidos, que decimos si queremos, si no queremos o si no lo tenemos claro y no nos pronunciamos. Y ya el último son pues para otras cuestiones que podemos dejar dicho, pues quiero ser incinerado o enterrado o quiero recibir asistencia religiosa o no la quiero. Y luego cualquier otro aspecto más que para vosotros sea importante. Aquí vemos, bueno, aquí decimos nosotros, ¿no? Dentro de mi voluntad vital, yo digo que quiero que tal persona sea mi representante. Entonces tengo que dejarlo dicho en este anexo, pero además de este anexo, los representantes tienen que firmar otro anexo, porque tienen que aceptar esa responsabilidad. Entonces hay que rellenarlo, si no, no es válido. El rellenar el anexo 2 diciendo yo quiero que tal persona sea mi representante, pero luego no aportar la aceptación de los representantes no sirve.
¿vale? Porque es una responsabilidad y la persona tiene que ser conocedora y tiene que estar de acuerdo. Este era el anexo 3 y el anexo 4 muy similar. No se ve bien, pero vienen a ser datos de identificación, nombre, apellido, dirección y que acepta ese papel. Vale, mirad, esto es una guía, está en internet. Es una guía que os puede ayudar a hacer las voluntades vitales anticipadas. Ahí vienen muchos conceptos también que pueden ser de ayuda, vienen ejemplos también. Entonces es útil. De todas maneras, como os comentaba antes, cuando nosotros tengamos nuestra cita, o bueno, con la persona que la tengáis, tened presente que tenemos una hora para hablar de todo esto. ¿Vale? Entonces no agobiéis porque tengáis que hacerlo solo, porque no es algo que tengáis que hacer solo. Si traéis luego los documentos medio rellenos o rellenos enteros, pues perfecto, pero que no pasa nada si no están rellenos. Entonces, concluyendo, podemos decir que las voluntades vitales son un soporte legal y ético que permite, pues, mantener algún control sobre los acontecimientos de final de la vida, por ejemplo. Permite también tomar decisiones anticipatorias cuando todavía se tiene conciencia y capacidad sobre tratamientos médicos futuros, es decir, podemos definir preferencias. Ayuda también a reducir la incertidumbre y la ansiedad o la culpabilidad de familiares y médicos. Libera al médico también de la responsabilidad penal por la muerte de una persona que ha rechazado tratamiento. Ayuda a identificar los propios valores y a reflexionar pues, sobre lo que significa estar con una enfermedad grave, irreversible y avanzada. Y permite abordar preocupaciones en los diferentes ámbitos físico, psicológico, social y espiritual. Ahora os voy a poner, son 5 minutitos, es un cuento. A ver qué os parece, espero que os guste. ¿No se escucha? Espera, páralo. ¿Se han desconectado los micros de...? Mira a ver si está conectado. A ver, perdonadme un momentito. ¿Se escucha? ¿O no se escucha? Sí. Ahora mejor. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien que su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camila. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camila. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del
sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel terreno. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Taleb. Vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. Luego se dio cuenta de que la piedra del lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Jamil Khalid. Vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todos tenían inscripciones similares, su nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó. Lo miró llorar por un rato de silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre la gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? En el cielo se sonrió. Puede usted serenarse, le dijo. No hay alternativa. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando el cuello. Y es tradición de nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme? El placer de conocerla. 1 semana, 2, 3 semanas y media. Y después, la emoción del primer beso. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? 1 minuto y medio de beso. 2 días, 1 semana. Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así. Vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado. Escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Bueno, pues la cuestión es que cuando se acerca el final tenemos necesidad de volver a leer nuestra vida, de darle un cierre a nuestra biografía. No necesariamente cuando nosotros tenemos una enfermedad, pero cuando vivimos un proceso difícil de una persona cercana, pues puede movilizarnos a nosotros también. Entonces, el desapego con la propia vida se facilita cuando está en paz con nuestra propia historia. Este balance que hacemos nos ayudará a decidir respecto a nuestro final dónde, con quién, cómo, hasta cuándo, por quién
etc. Aspectos que podremos incluir en nuestras voluntades vitales anticipadas. Las preguntas que tengáis, si queréis. Mira, me ha quedado una duda con respecto a lo del representante. Sí. ¿Tiene que venir conmigo a la cita o se puede hacer después o cómo va? No es necesario que acuda a la cita, lo que sí es necesario es que tenga el documento firmado. Ahora, es conveniente que escuche lo que hablamos nosotras respecto a los contenidos, y si no, que tú se lo cuentes después, pero ese representante tiene que saber bien qué piensas tú respecto a los aspectos que vamos a hablar. Sí, eso lo sabe, pero entonces no es obligatorio. Tengo que llevar el documento ya firmado por él. Sí. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Y quería preguntar sobre el representante, si tiene que ser una persona física o puede ser una fundación. Si alguna persona mayor que se encuentre solo y quisiera poner como representante a una fundación, a la Fundación Alvear o a alguien jurídico, ¿eso puede ser? Siempre lo hemos hecho con una persona física, claro, porque hay que, además, sí, cuando lo hemos hecho con organizaciones lo hemos hecho así. De todas maneras, si quieres, yo me asesoro mejor sobre ese aspecto y te doy una respuesta precisa. Pero siempre ha habido una persona que se ha puesto, por ejemplo, con organizaciones religiosas, por ejemplo, pues ha habido una persona que se ha puesto. Vale, porque es que a lo mejor esa persona física también o desaparece antes o lo que sea, entonces, bueno, solo era una pregunta. Y otra es, en todo eso, los valores, tal, ¿se puede decir sencillamente que lo que no quiero es un enseñamiento terapéutico y ya está? Sí, claro, yo os he hablado un poco he intentado daros la información lo más completa posible, pero no tiene por qué ser tan extenso. Uno puede decir simplemente eso. No quiero que conmigo haya ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica, que ahora lo llaman así. Pues se puede hacer. ¿Y es compatible decir no quiero la eutanasia y decir pero la sedación para quitar el dolor? Sí. Son cosas diferentes. La eutanasia es una acción directa y activa, es decir, te ponen un fármaco que te provoca la muerte y ese es el objetivo, ese es el objetivo. La sedación, el objetivo no es ese, el objetivo es aliviar el sufrimiento. ¿Qué pasa? Pues que bueno, que algunos fármacos pueden acelerar el proceso, pero es como un efecto que puede ocurrir. De hecho, te digo que la Conferencia Episcopal, por ejemplo, acepta la sedación. Hay un texto, no lo he leído porque es muy denso si me pongo a leer el texto de la Conferencia Episcopal, el texto de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, pero hay algunas organizaciones que hacen textos que nos sirven de base y se pueden incluir tal cual o podemos adaptarnos como cada uno queramos. Pero, por ejemplo, la Conferencia Episcopal, ¿no?, que la eutanasia no la contempla para nada. De hecho, expresamente dice que no quiere la eutanasia, pero sí dice que se pide que se alivien los sufrimientos y que no se tomen medidas desproporcionadas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la magnífica intervención que ha hecho. Gracias. Y sí quería preguntar, yo soy de las primeras personas que hicieron el testamento vital hace muchos años. De hecho, creo que tengo el número 22. Ahora me queda la duda, porque cuando yo lo hice era un escrito que se hacía en folio blanco, digamos. Sí. Tendría que renovarlo ahora, pensando en el futuro, sobre todo porque vivo sola, mi hija está en el extranjero. Perdón, recientemente he tenido una pérdida importante. Lo siento. Entonces, no sé
si el que yo tengo hecho me vale o debería de hacer uno nuevo. El que esté hecho está colgado y es válido. Ahora, si tú quieres revisar los contenidos o quieres incluir cosas, pues podemos hacerlo. Ya has visto que hay muchas cosas que se pueden introducir. Incluso a veces, mira, a veces las personas vienen y no tienen ni siquiera muy claro qué es lo que quieren decir, pero en el transcurso de la conversación que tenemos se van definiendo cosas. Aquello, por ejemplo, que no esté claro, pues no se contempla, pero en la misma conversación a veces surgen cosas. Las listas de espera para renovarlo son muy largas. Pues aproximadamente un mes ahora mismo, más o Vale. menos. Pediré cita. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Para pedir la cita y se me olvida se lo responde, ¿es a través del teléfono? Sí, sí, hay que llamar por teléfono, sí. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacerlo? ¿En conseguir la cita te refieres o en redactarlo? 1 hora. Con una sección. Con una sesión normalmente es suficiente. De todas maneras, es lo que comentábamos a veces, mira, a veces incluso aunque uno se plantee las cosas que estoy diciendo, necesitan una maduración. Entonces, pues bueno, habrá aspectos que a lo mejor no se puedan recoger y que tú te los lleves en la cabeza y que a lo mejor en algún momento llegues a alguna conclusión y volvamos a tener una segunda cita. Pero en la primera cita sí te vas a llevar cosas. Yo no me he encontrado ningún caso en el que no hayamos dejado nada dicho en la voluntad vital. ¿Y cuánto tiempo es efectivo desde que se hace? Inmediato, Inmediato. sí. ¿Y los documentos dónde se recogen? Los documentos, cuando llamáis a Salud Responde, ellos deben facilitaros esos documentos y la guía también. Os lo mandan por correo electrónico. Perdona, ¿en el centro de salud también te lo dan? Ah, y en el centro de salud, claro. Se puede revocar y se puede modificar las veces que queráis. Es una pregunta importante y no me he dado cuenta de decirlo. Sí, se puede revocar y modificar las veces que queráis. Se puede especificar, por ejemplo, un accidente de tráfico. Puedo especificar cuando no tengas noción, etcétera. ¿Me mantenéis 3 días? También, sí, se puede hacer. Sí, incluso si no quieres especificar el número de días, pues decir, bueno, un tiempo razonable, prudencial, estoy dispuesta a probar y si no surten efecto las medidas, pues que se retiren. Nada. Buenos días. Soy trabajadora social de un centro de salud. Me ha resultado muy interesante tu exposición. He llegado un poquito tarde, qué pena, porque nosotras como trabajadoras sociales damos la documentación, damos información, pero claro, la información que damos durante la consulta, el pequeño tiempo que podemos facilitar esa información. Vosotros, o sea, la información muchísimo más amplia, el registro, por supuesto, y demás. No sé qué podemos aportar aparte de lo que vosotros... Yo pongo pequeños ejemplos, yo me saco la guía, dentro de la guía vienen los ejemplos de frases que pueden poner que les sirven de gran apoyo. De hecho, muchas veces les digo, os lleváis la documentación tranquilamente, aunque vale el último registro, efectivamente, ese es el último que puede modificarlo en cualquier momento, pero algo que yo me puedo hacer portavoz de mis compañeros y transmitirle todo lo que tú me puedas decir, aparte de la información que le demos. No sé qué más podéis aportar vosotros. Mira, es importante también disipar esa duda porque muchas veces la gente viene con esa expectativa porque ha visitado a lo mejor a alguna trabajadora social, entonces viene con los documentos a veces rellenos. El tema de las actuaciones sanitarias, simplemente lo de transfusiones de sangre, alimentación artificial, hidratación. Le saco en la guía sí. o sea, los dibujitos que vienen muy bien. Además le digo, yo entiendo que hay palabras, ¿no?, muy técnicas que se van un poco de las manos, ¿no? Y tranquilamente lo vais viendo, lo leéis, qué significa cada cosa antes de... Porque bueno, una transfusión sanguínea sabe uno, pero hay palabras que se desconocen. No se dominan. Y creo que esa información desde el centro de salud, como somos los trabajadores sociales los que, digamos, tenemos asignado esa función,
pues bueno, hay conceptos sanitarios que conocemos, pero hay otros que se nos van un poquito de las manos. No sé si allí le ampliáis más en esa información con respecto al tema sanitario. Con respecto al tema sanitario, yo, por ejemplo, no puedo ampliar esa información, pero al final, para mí, según mi experiencia, a lo mejor otro registrador te dice otra cosa, pero para mí, al final, lo importante para las personas, más que se tenga una enfermedad u otra, es en qué condiciones no quiere vivir. Entonces, da igual que esas condiciones vengan provocadas por X enfermedad o por Y enfermedad. La cuestión es que no quiero estar así. Entonces, en el apartado dices, ¿tú qué podemos aportar? Pues sobre todo en el apartado ese de las actuaciones sanitarias, que entiendan que hay que contextualizarlo, que no hablamos para si nos pasa ahora cruzando la calle algo que nos pille un coche, sino que hablamos de situaciones que son irreversibles, que esos tratamientos, esas cruces que van a poner pronunciándose sobre si los quieren o no los quieren, que es solamente para esas situaciones. En el momento en el que ellos no puedan decidir. Que no puedan decir, y además en situaciones que se consideran que no hay solución, que no hay remedio. Vale, muchísimas gracias. Nada. Bueno, gracias. Y otra pregunta. A ver, hay personas que han hecho un poder notarial para que otra persona les represente, ¿no? Un poder general de representación, y a lo mejor no tienen las voluntades vitales, pero con ese poder sí que podría esa persona pues opinar sobre lo que esa persona... Lo que pasa es que no sería a través de las voluntades vitales. Es decir, nadie va a poder hacer por representación unas voluntades vitales de otra persona. Ahora ya en el hospital, si tiene un poder, pues... Sí. Y si están las dos cosas hechas, las voluntades vitales y el poder, ¿para salud es más importante las voluntades vitales que el poder o tiene el mismo? Yo entiendo, es una cuestión legal que si quieres también lo confirmo, pero entiendo que son las voluntades vitales. O sea, para lo sanitario en cuestión irreversible, pero si fuera otra enfermedad que está inconsciente pero que es reversible, esa persona con ese poder jurídico podría a lo mejor... Sí, de todas maneras, si por ejemplo hay una voluntad vital y hay representantes, pues están los representantes para tomar esas decisiones. Y si no hay representantes, de todas maneras, ahí, o sea, los servicios sanitarios tienen recursos, se acude a la familia. O sea, pero alguien tiene que dar el consentimiento. Si el enfermo no puede, pues si hay una voluntad vital, el que esté como representante de la voluntad vital, y si no, pues el familiar más cercano. Primero el cónyuge y si no, el familiar más cercano. Pero esas preguntas que son muy específicas y no son habituales, de todas maneras me las llevo, lo consulto y te doy una respuesta precisa y clara y segura. Sobre todo muchas gracias porque son... Sobre todo muchas gracias porque son cosas que los tenemos en el pensamiento y nunca nos decidimos. Yo quería decir que solamente un representante vital es un poco limitado, porque a esa persona representante también le puede pasar algo, estamos hablando de accidentes o algo. A la vez, ese representante puede delegar en otro... Sí, pero no es ese representante, es la propia persona que hace la voluntad vital. Puede nombrar dos representantes. Uno está en primer lugar y si ese representante falla, imagínate que no se le localiza, por lo que sea, pues hay una segunda persona, pero no la nombra el representante, la ha nombrado previamente la persona que ha hecho la voluntad vital. Se puede poner dos. Pues entonces yo mi pregunta iba también por ahí, si en vez de un representante solo puedes poner, por ejemplo, a 2 hijos o a tus 4 hijos, si los tienes. Es una pregunta. Puedes poner 2 personas. Dos. Y ese representante se sitúa por encima de cualquier persona, ¿vale? Por encima del cónyuge, por encima del resto de la familia. No hay por qué nombrar a un representante que sea familia. Imagínate que es una persona que a los hijos lo tiene lejos, que no habla de estos temas con ellos, pero sin embargo se reúne todos los días con su vecina para darse su paseo o para sentarse, y resulta que la vecina es la que más información tiene respecto a qué piensa de la enfermedad, porque hablan de sus citas médicas y de sus cosas. Pues
pues si por lo que sea la persona quiere nombrar como representante a su vecina, pues puede hacerlo también. Habría que tener mucha confianza con esa vecina, ¿no? Para que acepte también esa responsabilidad. Hay gente, ¿eh? No te puedo decir si son vecinos, pero hay gente, sí, que no son familiares y aceptan esa responsabilidad. Son amigos íntimos. Tiene que ser una persona de mucha confianza. Muchas gracias. Fácil, o sea, no hay que hacer otra vez el proceso. No, tienes que pedir cita y venirte, eso sí. Y tenemos que firmar otra vez todos los documentos, pero simplemente modificamos esa parte y ya está. ¿Vale? No, no es obligatorio, es una opción. Es una opción. Mira, hay gente, por ejemplo, que no quiere poner representante porque no quiere dejar esa responsabilidad, considera que es un peso demasiado grande. Pero con estas cosas, a mí me llama la atención cómo a veces interpretamos de manera diferente las personas estas cosas, porque también a lo mejor el familiar se siente excluido. Si tú has nombrado a un representante que no es él, o... Entonces, lo que te quiero decir es que respecto a la hora de tomar la decisión de si poner un representante o no, si el motivo es que lo queremos proteger de tener que tomar decisiones tan difíciles, que lo hablemos con esa persona, porque a lo mejor esa persona sí quiere participar. Yo me he encontrado los dos casos en entrevistas, de personas que el representante le ha dicho, por favor, pronúnciate sobre esto, que yo sobre esto no puedo tomar una decisión. Y entonces le pide a la persona que lo deje reflejado por escrito para que eso no lo tenga que responder él. Y otras circunstancias en las que han dicho lo contrario, por favor, déjame decidir a mí con la información que me dé el médico y con la situación particular que se esté dando. Entonces, a la hora de nombrar representante o no, si lo vamos a hacer por proteger al representante, que yo creo que es aconsejable hablar de estas cosas con esa persona para saber si quiere participar en esas decisiones o no. No sé si me he explicado. ¿Se me ha entendido? Y a la hora de tomar decisión, si hay dos representantes, ¿cuál es la que, en el caso de que sean opiniones diferentes? El primer representante. Hay una jerarquía. Hay un primer representante y luego está el sustituto del representante. Entonces no están al mismo nivel. Claro, el anexo 3 es para el representante y el anexo 4 es para el sustituto del representante, por si ese representante falla. Pero si hay diferencia de criterio entre uno y otro, prevalece el del primer representante. A ver. Van a colgar el principio de esta conferencia, se va a poder ver posteriormente a través de la fundación. Sí. Pues sí. Sí, bueno, no sé si hay más preguntas. Pues nada, darte las gracias porque ha sido extraordinaria la exposición y las dudas. De verdad, muchas gracias a ella y a todos. Entonces vamos a dejar pues 5 o 10 minutos porque la siguiente es Loli, que va a dar la siguiente conferencia, taller de cómo solicitar la ley de dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Que si se va a colgar Genial. Me ha gustado muchísimo. Súper nerviosa. No, pero no. Muy serena, o sea...